La historia sobre el levantamiento indígena encabezado por Pedro Ignacio Muiva, José Bopi y Gregorio González permaneció olvidada o deliberadamente ignorada durante casi 2 siglos. Ese grito libertario que hubo dejó semilla, y acá también. Si no nos tuviéramos como departamento, como nación independiente, estuviéramos todavía dependiendo de los españoles, ¿no? O sea, fue un grito más, junto con los demás departamentos que querían la independencia de Bolivia. Hay ahí un silencio, hay ahí un vacío terrible, porque mientras otros pueblos rinden tributos, rinden homenajes, rinden honores a esos próceres de la independencia, acá en el Beni, así se llamó después, no ocurría nada. Pero Mojos, antes de darse el primer grito de libertad en Chuquisaca en 1809, Mojos ya había tenido acciones importantes defendiendo su libertad y defendiendo su dignidad. El Beni hoy, antiguo territorio del Gran Mojos, y Bolivia entera celebran el 10 de noviembre los 200 años de la sublevación de Pedro Ignacio Muiva, líder indígena y paradigma de la libertad. Pedro Ignacio Muiva representa que el defensor de la clase indígena, porque en ese tiempo la colonia lo tenían oprimido, lo esclavizaban en nuestra clase. Y por eso es que se levantó Pedro Ignacio Muiva con un grupo de seguidores de él para pelear y defender nuestra libertad. La leyenda de El Dorado, el Gran Paitití, atrajo desde antiguo la codicia de los conquistadores españoles. Pero esta tierra agreste y su gente indómita no fueron jamás doblegadas por la fuerza de la espada. Tras el fracaso de las incursiones militares, en 1675 llegaron a Mojos los primeros misioneros jesuitas, Marván, Barace, del Castillo. Durante el siglo que permanecieron en Mojos, los jesuitas alentaron la autodeterminación y la prosperidad desde las reducciones. Su expulsión en 1767 marcó el comienzo de la época más oscura que registra la historia del siglo XVIII. Con la llegada de los gobernadores, se inició en tierras mojeñas el tiempo de la explotación del hombre por el hombre. Solo uno de los enviados por la corona española, Lázaro de Rivera, se salva de figurar en la larga lista de nefastos personajes que sembraron el dolor y el terror en Mojos. Durante su mandato, intentó hacer reformas y recuperar la organización misional y el buen trato para los indígenas. En ese momento de la historia aparece la figura de Pedro Ignacio Muiva. Pedro Ignacio Muiva Teco había sido criado por los curas, conversores, ¿ya? Él había crecido en un ambiente eclesiástico, por lo tanto, él aprendió a escribir, aprendió a leer, aprendió latín, aprendió español y sabía su lengua. Al entender el español, al saber latín, él hacía de intérprete
de su pueblo, de nexo con el blanco y su pueblo. En los años previos a la sublevación indígena, Juan Maraza, cacique de San Pedro, capital de la provincia de Mojos, había expulsado al gobernador Zamora. Las confrontaciones continuaron durante el gobierno de Antonio Álvarez. En 1801, Mojos, a través de Manuel Maraza, Juan Maraza, y a través de Pedro Ignacio Muiva, habían expulsado al gobernador Miguel Zamora y Triviño. 3 años después, 1804, Pedro Ignacio Muiva es apresado por el nuevo gobernador que había aparecido, Rafael Álvarez. Y este gobernador interino apresa a Pedro Ignacio Muiva por órdenes del marqués de Sobremonte. A raíz de los disturbios provocados en Trinidad y San Javier, el Virreinato de La Plata ordenó su detención y que fuera despojado de su condición de cacique. Es importante aclarar de que Pedro Ignacio Muiva no estaba con el cacicazgo, no era cacique. Él era el líder, porque él había sido defenestrado algunos años antes. El cacique en ese momento era su hermano de parte de madre, Gregorio González. Posteriormente es enviado a Mojos Pedro Pablo Urquijo, un astuto coronel español que urde un plan para seducir al cacique Maraza como su aliado incondicional, provocando la discordia entre los pueblos indígenas mojeños. Un importante acontecimiento ocurrió el 28 de octubre en Loreto, el primer pueblo en darse gobierno propio, con la declaración del cacique José Bopi, que dice: yo soy el que aquí manda, y a nadie tengo miedo. Soy valiente y estoy en mi pueblo, que nadie debe mandar en mi pueblo, sino yo, cacique fuerte, y soy administrador y también gobernador. Después se supo que Muiva había estado en contacto con otros líderes indígenas como Tupac Amaru en el Perú. Siguiendo esos movimientos emancipadores, empezó el proceso libertario contra la opresión de España. Por esos años, el principal medio de transporte era fluvial. Fue imprescindible la mano de obra y el trabajo de los indígenas, que fueron obligados a remar durante larguísimas jornadas sin recibir ninguna retribución. Comienza la explotación del hombre por el hombre, comienza la expoliación, comienza el sojuzgamiento, comienza el tratamiento del hombre como si fuera una bestia de carga. El gobernador ponía la carga y el cura ponía a la gente. No se les pagaba. Los remeros tenían que llevar su propio tapeque porque el pago lo recibía el cura. Enfrentarse y romper la esclavitud de los remos fue el detonante para la insurrección del 10 de noviembre de 1810, liderada por el caudillo trinitario Pedro Ignacio Muiva. Desde la audiencia de Charca nos han llegado noticias de que los pueblos de Santa Cruz de la Sierra, de la Villa de Oropesa, de La Plata, de la Villa Imperial de Potosí, San Felipe de Austria y San Bernardo de la Frontera han declarado su libertad. A 10 de noviembre de 1810, tras la proclama de la rebelión emancipadora, se instaló el primer gobierno autónomo indígena en Mojos. Por nuestro propio mandato, hemos decidido organizar un gobierno propio. Nosotros seremos libres por nuestro propio mandato. ¡Y que viva el gobierno propio! El 11 de noviembre llegó de Loreto el cacique José Bopi con 200 hombres armados, de a pie y a caballo, para reforzar la rebelión. Ahora nuestro gobierno es el Cabildo Indigenal, por orden del cacique de Trinidad, Pedro Ignacio Muiva. El cerco que desató la matanza de Trinidad el 12 de enero de 1811, organizado por Maraza y un ejército de casi 1000 hombres, canichanas, movimas, cayubabas, ignacianos y guerreros de otros pueblos, liberó al gobernador Urquijo, quien había estado detenido. Ese ataque
terminó con la captura y posterior muerte del líder Pedro Ignacio Muiva. La destrucción por causas inexplicables de los archivos de la gobernación de San Pedro, el año 1822, dejó un enorme vacío histórico que abandonó en el olvido la egregia figura del héroe mojeño de la independencia, Pedro Ignacio Muiva. La historia formal, la historia oficial, se ha encargado permanentemente de invisibilizar el movimiento indígena en todas las épocas, de oscurecer no solo las formas de resistencia, sino también la presencia y la realidad y el aporte de los pueblos indígenas de Bolivia y del Beni a lo largo de la historia de Bolivia. Para el pueblo indígena mojeño, nunca va a dejar de ser un orgullo y dignidad de construcción de bien, para bien, porque siempre se buscó la paz social. Eso significa para nosotros Pedro Ignacio Muiva. Pedro Ignacio Muiva, al igual que muchos otros, son parte de la resistencia de los pueblos a las diferentes formas de colonización, los diferentes frentes que han invadido y usurpado territorios y culturas y pueblos. En 1825 se fundó la República de Bolivia. En 1842 se creó el departamento del Beni. A fines del siglo XIX, los indígenas mojeños fueron perseguidos para ser enganchados y sometidos a trabajos forzosos en las barracas gomeras. Entonces, huyeron a sus montes en busca de la Loma Santa, un movimiento mesiánico conducido por Andrés Guayocho y José Santos Noco. En 1990, la Marcha por el Territorio y la Dignidad marcó un hito histórico para la existencia de los mojeños y de todos los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Esa fuerza nos ha transmitido a nosotros, y esa misma fuerza solo que se convirtió en 300 almas, 300 hombres, mujeres, niños y ancianos en 1990, la Marcha por el Territorio y la Dignidad. La declaración de gobierno propio de los indígenas de 1810, con ansias de libertad del yugo español, se traduce después de 200 años en una independencia del gobierno central, con la proclama de un Beni autónomo que lucha por la unidad y los derechos del pueblo. Si queremos recordar nuestros 200 años de rebelión indígena, sepamos pensar como pensaron ellos, unidos. 1810, para los benianos, en relación a lo hecho por don Pedro Ignacio Muiva y por mucha otra gente, fue un grito de libertad. Un grito de libertad que pedía lo que 200 años después hoy hemos denominado autonomía. Desde julio de 2006, los benianos y sus líderes son protagonistas de un nuevo proceso de lucha en democracia contra el centralismo y por la autonomía regional. Querido pueblo beniano, agradezco a Dios y a ustedes por darme la oportunidad de ser partícipe de este momento histórico. Que hemos entendido que solo en unidad podemos alcanzar los objetivos que nos proponemos, derrotando y venciendo todos los obstáculos que se presenten. En 2010, el Beni vive su primera administración autónoma para su desarrollo. En el año del bicentenario de la Revolución Liberadora de Mojos, juro solemnemente ante Dios y mi pueblo dedicar toda mi capacidad y esfuerzo para continuar defendiendo los sagrados intereses de nuestro departamento y consolidar
nuestra autonomía departamental. El Beni, por su propia postergación, siempre fue una región con vocación autonomista. A lo largo de la historia, este proceso ha avanzado con fuerza desde fines del siglo XX y durante todo este periodo del siglo XXI. No es casualidad de que el avance del proceso autonómico esté intrínsecamente relacionado con la vocación democrática. El progreso del Beni será obra de los benianos y de todos aquellos quienes estamos identificados con su cultura, anhelos y legítimas demandas de un pueblo que se declara libre, como hace 200 años, cuando Pedro Ignacio Muiva inició la emancipación irreversible.